¿Cuántos directores de colegio, cuántos jefes de estudios son profesores de educación física? Pon ni una sola foto de un grupo de chavales haciendo deporte. Ya el respeto hacia el profesor y todo ese rollo que siempre hemos escuchado, que va menos, que qué pena, que no sé qué, eso es verdad. Pero mi grito de protesta es que está muy bien que un niño haga deporte, que un niño esté apuntado en una actividad extraescolar, pero yo creo que, y sobre todo en edades tempranas, yo creo que lo que hace falta realmente es que el niño baje al parque, se columpie, salte a la comba, trepe, se tire por el tobogán, juegue con otros chavales, a cualquier tipo de juego que sea un juego compartido donde se tengan que poner de acuerdo, ¿no? Nosotros como profesores y responsables de la educación tenemos que también evolucionar un poco con eso, ¿no? O sea, no vale seguir aquí viviendo de maricastañas, no, es que en mi época no sé qué, no sé qué, abuelo cebolleta, ¿no? A veces es un poco disruptivo y te molesta como profe, pero es buenísimo que ese chaval te levante la mano y te diga, oye Juanjo, ¿y esto no podríamos hacerlo así? Bueno, caviar. Yo creo que estamos hartos de escuchar, de ver, de leer que el deporte es algo buenísimo, no solamente para la evolución de un niño, ¿no? Para el desarrollo de un niño, sino también para el adulto, ¿no? Sabemos que para los mayores se dé la clase de educación física a primera hora, de 8 a 9 de la mañana. Perdemos siempre. Ese partido lo perdemos siempre. Tener a nuestros alumnos enganchados, predispuestos al juego, a jugar y que lo hagan con ilusión, yo creo que es una tarea que, aunque cueste más, es una tarea que nosotros debemos afrontar. Pero falta un poco el tema de jugar, ¿no? Donde se desarrollan esas habilidades físicas importantes de correr, saltar, girar, tener situaciones de equilibrio, desequilibrio, ¿no? Bueno, Viveducas, estamos una vez más con Juanjo. Vamos a hacer una entrevista sobre la educación física, el panorama actual de los colegios, cómo se ve la actividad física dentro de las escuelas, cómo ha sido su evolución, si es positivo o si es negativo. Y nada, como ya sabéis, todo esto no entra en el examen. Bueno, Juanjo, muchas gracias por invitarnos, por estar aquí en tu casa, es un espacio maravilloso. Y nada, bueno, la primera pregunta es que nos cuentes quién es Juan José Mirasol, cuál ha sido su trayectoria en el ámbito de ya no solo la educación física, sino en el deporte en general. Así que nada, siéntete libre de contar. Muy bien, pues gracias a ti, Gonzalo, por compartir este ratito, que seguro que va a estar muy, muy a gusto. Bueno, tengo 49 años, yo creo que siempre mi pasión ha sido dos cosas, el deporte y un poco el trato con los niños, ¿no? Siempre me ha fascinado estas dos cositas y qué mejor manera que, oye, pues encontrarla en una carrera de magisterio después de CAFID, que me permitía un poco compaginar estas dos cosas, ¿no? La experiencia que yo he vivido en el deporte, en la educación física, e intentarla transmitir a los chavales, ¿no? Desde muy pequeño, como todos, como tú también, quisimos ser futbolistas, ¿no? De primera división, ser grandes estrellas. Pero no voy a poner las excusas de me rompí la rodilla, que también. Pero es verdad que, bueno, pues no llegué hasta donde llegué y sobre todo muy disfrutado, ¿no? Yo creo que cuando estás jugando al fútbol no valoras lo que has conseguido, ¿no? Aunque hayas llegado a jugar a tercera, segunda división B, ¿no? Pero no valoras lo que has conseguido. Sí que años después te das cuenta de que eso pues también merece un reconocimiento y tiene un valor importante, ¿no? Y cuando lo tienes que poner en práctica e intentar transmitir todo aquello que has aprendido, pues eso hace que le des un mayor valor a las cosas, ¿no? Ya te digo, estudié en Granada Magisterio de Educación Física, muy prontito empecé a trabajar, el último año de prácticas en el colegio donde estuve, pues se dio la oportunidad de entrar
y empecé a trabajar. Llevo haciéndolo desde 1997 en diferentes colegios, impartiendo diferentes asignaturas dentro del ámbito de la educación física. Hemos tenido también que trabajar con el tema de la natación y los primeros años compaginándolo con el mundo del fútbol, ¿no? Siendo futbolista en grado medio y luego pues llevando equipos, formándome como entrenador. Actualmente sigo trabajando, llevo una escuela de fútbol, coqueteo con el pádel, que es el cementerio de los elefantes, donde los que ya no podemos seguir jugando al fútbol, pues acabamos en un espacio más reducido con paredes donde nadie nos puede molestar, ¿no? Pero bueno, pudiendo hacer lo que más me gusta, que es hacer deporte y disfrutar con los demás de eso, ¿no? Ahora, cuando hablas con los padres, ¿cómo ves en la actualidad la evolución de la actividad física que tienen sus hijos? Si ves que les apuntan a muchas cosas, si les apuntan a pocas. Pues mira, yo creo que falta no es que no les apunten a extraescolares, que yo creo que es el recurso fácil que tienen los padres, no solamente fácil, sino también necesario. Porque antes nuestras madres solían estar con nosotros, nos llevaban al parque, nos llevaban a otros sitios, ahora ya es difícil de ver esto, ¿no? O sea, padre y madre suelen trabajar, no tienen tiempo, intentan alargar esa vida escolar las horas que puedan más a través de las extraescolares. Pero mi grito de protesta es que está muy bien que un niño haga deporte, que un niño esté apuntado en una actividad extraescolar, pero yo creo que, y sobre todo en edades tempranas, yo creo que lo que hace falta realmente es que el niño baje al parque, se columpie, salte a la comba, trepe, se tire por el tobogán, juegue con otros chavales, a cualquier tipo de juego que sea un juego compartido donde se tengan que poner de acuerdo, ¿no? Y eso hace que el chaval tenga no solamente un desarrollo motor que ahora mismo no tiene, porque está enfocado siempre así. Yo a mi hijo le apunto a natación y nada. Sí, yo a mi hijo le apunto a fútbol y juega al fútbol, o juega al básquet, o al ajedrez, o a lo que sea. Pero falta un poco el tema de jugar, ¿no? Donde se desarrollan esas habilidades físicas importantes de correr, saltar, girar, tener situaciones de equilibrio, desequilibrio, ¿no? Que yo creo que hace mucho bien y ahora mismo no hay tiempo para eso, no se dedica tiempo a eso. ¿Cuándo crees que son las edades idóneas para que haya un desarrollo psicomotriz del cuerpo, para que hasta los 7 años, hasta los 8, que haya un buen recorrido para que luego a la hora de ser adulto se sigan manteniendo y el cuerpo tenga esas habilidades? Pues yo creo que es una tarea desde el principio, ¿no? Cada uno habrá que encontrar un poco el gusto del niño en cuestión, ¿no? Ir probando cosas, ¿no? Ir ofreciéndole todo tipo de alternativas, ¿no? Y cuantas más tenga, mejor, para que luego, lo que tú dices, más adelante, cuando sea adulto, cuando en la adolescencia, pueda elegir sabiendo que ha probado una serie de deportes, una serie de actividades que le pueda venir bien. Hace años hablaba con un compañero en País Vasco que me decía que ahí el deporte escolar y la extraescolar lo que hacen es que durante un curso los niños no se apuntan a un deporte específico, sino que van probando, pues yo qué sé, en tercero de primaria hacen baloncesto, fútbol y natación, y en cuarto de primaria prueban con balonmano, ajedrez y no sé qué, ¿no? De tal manera que al final de una etapa primaria pues han podido probar todo tipo de deportes y luego más adelante puedan escoger teniendo la experiencia de haber visto que esto me gusta, esto no. La experiencia y la habilidad. Que a lo mejor, la habilidad, claro. O sea, yo creo que eso va muy ligado, ¿no? Si yo me siento bien montando en bicicleta y se me da fenomenal, me va a permitir que disfrute más, ¿no? Cuando monto en bicicleta y me canso y no pedaleo y me fatigo y demás, pues también es normal que al final pues la deje estar, ¿no? Me pongo la pata de cabra y dejé la bici para otro, ¿no? Por eso digo que yo creo que hay que experimentar, hay que ir probando cosas y en el gusto, en la habilidad que tú dices de joder, esto se me da bien, en esto me veo fenomenal, pues ahí atinar y seguir haciendo esto, ¿no? Porque al final, cuando uno adulto elige hacer deporte, lo elige libremente. O sea, hoy en día,
que el running, ¿no? Está ahí a tope, ¿no? Pues la gente sale a correr independientemente de si hago mejor o peor marca. Es una competitividad con uno mismo, no con el otro, ¿no? O sale en bici y se va a dar un paseo, y el objetivo es terminar de ese paseo, dar ese paseo hasta que yo me sienta bien, ¿no? Me encuentre bien, ¿no? Yo que te he considerado siempre un referente en este tema, hemos sido compañeros. Hemos sido grandes compañeros. Hemos hablado mucho. Muchísimo. ¿Cómo ves la evolución de cómo era antes cuando empezaste, los niños en la educación, y cómo lo estás viendo ahora? Todo ese paraguas en el que has trabajado, ¿has visto algún cambio? Hombre, hay muchos cambios, claro que sí. El más cotidiano y el que todo el mundo utiliza es que, joder, ya el respeto hacia el profesor y todo ese rollo que siempre hemos escuchado, que va menos, que qué pena, que no sé qué, eso es verdad, ¿no? Porque antes también se permitían cosas, mejor dicho, no se permitían cosas que ahora también se permiten, ¿no? Y seguramente si pongo este ejemplo, seguro me darás la razón. Tú cuando entrabas en un vestuario de fútbol y eras el más jovencito, pues casi que pedías permiso para sentarte en un sitio, ¿no? Y si venía un mastodonte, un tío que llevaba años, un veterano, pues te levantabas sin que nadie te dijese absolutamente nada. Te levantabas de ese sitio, te ibas a otro lado porque entendías que ese era el lugar donde se cambiaba. Que a lo mejor no tiene por qué pensar que estaba bien, pero se hacía porque era lo que era. Era ese respeto por la veteranía. Sí, y a veces, oye, pues sí, tiene su razón de ser, pero yo creo que otras veces no tiene por qué, ¿no? O sea, yo me he sentado aquí, formo parte de este equipo, pues de igual manera me puedo sentar, ¿no? Lo que está claro es que las cosas cambian, las cosas han cambiado y yo creo que nos tenemos que ir amoldando a esto que viene ahora, ¿no? Entonces yo creo que nosotros como profesores y responsables de la educación tenemos que también evolucionar un poco con eso, ¿no? O sea, no vale seguir aquí viviendo de maricastaña, no, es que en mi época no sé qué, abuelo cebolleta, ¿no? Pues hay que también irse adaptándose un poco a los tiempos. Lo que sí que veo y que yo creo que es común es que, joder, al chaval le gusta jugar, le encanta jugar. Y eso no pasa por muchos años que vayan pasando. O sea, que yo creo que el juego es algo que todo el mundo necesita y que va a perdurar siempre, ¿no? El querer jugar, el atractivo que tiene el juego, eso siempre se va a dar, ¿no? Y qué mejor aprendiendo jugando, sin duda. Ahora, en nuestro trabajo nuestra tarea está buscar un poco la motivación, ¿no? Que cada vez es más complicado, pero si nos queremos enfrentar a una clase, yo creo que debemos saber que la motivación es algo fundamental, ¿no? No quiero decir ser payasos y ser escenográficos de 1000 historias, tener a nuestros alumnos enganchados, predispuestos al juego, a jugar y que lo hagan con ilusión. Yo creo que es una tarea que, aunque cueste más, es una tarea que nosotros debemos afrontar. ¿Por qué la educación física en el plano educativo va apartándose y van cogiendo peso asignaturas pues, como lengua, matemáticas, inglés, las ciencias, y el apartado de educación física no tiene importancia? De hecho, en segundo de bachillerato no hay, ¿no? No hay educación física. Yo creo que estamos hartos de escuchar, de ver, de leer que el deporte es algo buenísimo, no solamente para la evolución de un niño, ¿no? Para el desarrollo de un niño, sino también para el adulto, ¿no? O sea, hay estudios que dicen que es bueno que nada más empezar la mañana uno haga deporte, porque al final eso hace que tu cuerpo esté activo y esté mucho mejor preparado para asimilar otra serie de cosas, ¿no? Es una guerra que tenemos, por ejemplo, en nuestro colegio, ¿no? Proponemos que para los mayores se dé la clase de educación física a primera hora, de 8 a 9 de la mañana. Perdemos siempre. Ese partido lo perdemos siempre. ¿Por qué? Porque a pesar de todos esos estudios y todas esas cosas que leemos, no nos creemos que esto es así.
No nos lo creemos, ¿no? Y se ponen a primera hora de la mañana lengua, matemáticas, estas asignaturas troncales que tienen un peso súper importante, que lo tienen, pero que a lo mejor el rendimiento del chaval puede ser mejor después de haber hecho una educación física, ¿no? Una activación, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, en fútbol o en educación física de comenzar una clase, hablamos siempre que es importante primero calentar o un juego de activación, ¿no? Y esto es un poco lo que es el deporte, la educación física. Al final, joder, vamos a sacar lo bueno que tiene hacer educación física para luego continuar con todas las horas, el horario escolar, ¿no? Pues es una cosa que no se da, no se da. El otro día en el claustro nos exponen un vídeo, ¿no?, de lo bonito que es en el colegio, ¿no? Y hablaba la profesora de arte, que hace un trabajo impresionante en el colegio, decía de lo importante que es educar en la belleza y lo importante que es otro tipo de materias, ¿no? Y en ese vídeo aparecían fotos, pues, de música, aparecían fotos de arte, aparecían fotos de laboratorio, que no sé qué. Ni una sola foto de un grupo de chavales haciendo deporte. Cuando, no sé si es porque a mí me encanta esto, pero que es que hacemos una actividad del cross, que es un exitazo absoluto, que invitamos a todo el mundo y que se ven momentos estupendísimos, ¿sabes? Donde puedes capturar una foto que reúne a muchísimos niños y todos sonriendo, y sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando yo hago ese montaje, no aparece ni una foto de la actividad física, del deporte, de la clase de educación física, de la actividad de baile, no salió. Y estaba con un compañero mío de educación física del departamento y se lo comenté, digo, ¿te has dado cuenta? ¿Sabes? Me llama la atención, ¿no? Que estamos hablando de las cosas bonitas, de las cosas importantes que suponen para un colegio y no aparezca una foto, ¿no? Yo creo que falta un poco de credibilidad, pero de verdad, ¿sabes? De decir, si esto es importante, vamos a darle importante. ¿Cuántos directores de colegio, cuántos jefes de estudios son profesores de educación física? Joder, estamos acostumbrados a manejar grupos, ¿sabes? A tener que entendernos obligatoriamente, a poner al servicio del grupo tu virtud, mi fortaleza, la del otro, para que todos así seamos mejores. Esos recursos todavía no se ha dado el paso, no sé a qué esperamos. Ojalá pronto nos demos cuenta de que esto es así. Yo creo que, como comentabas lo del fútbol, a mí el fútbol, no sé qué te enseñó a ti, a mí me enseñó unos valores espectaculares, y yo creo que yo eso lo viví en la universidad y lo he visto en muchos sitios de trabajo, que como la gente no ha hecho deporte en grupo, cuando tienes que trabajar en grupo hay unas pequeñas carencias de solidaridad, de empatía, de me pongo en tu piel, de vamos a hacer esto juntos para tal. Es como mucho más individual. Y yo siempre lo consideraba, cuando estaba en la universidad, sobre todo el trabajo de grupo, que veía, digo, es que este no ha hecho deporte. Y no era como en plan despectivo, sino en plan de, es que no has vivido lo que yo he vivido, lo que comentabas ahora tú en un vestuario, ¿sabes? De poder disfrutar con el compañero y decir, joder, tú estás mal ahora, yo te voy a ayudar y vamos a tirar es que hay que tirar para allá todos. Entonces, tú reúnes lo tuyo, yo reúno lo mío, pero hay que tirar. Y entonces, eso sí que, si la gente hubiera hecho más deporte en equipo, además se nota. Sí o sí, te tienes que exponer a los demás, o sea, te tienes que exponer. Y nosotros, es verdad que a veces tienes compañeros que les cuesta, ¿no? El poder decir, el poder proponer, el poder compartir una idea, ¿no? Y es verdad, quizás, no sé, en tu caso, pero mi padre se empeñaba en enseñarme una serie de cosas, de principios, de valores, que yo, a través de lo que mi padre quería imponerme, no fui capaz de aprenderlos. No le echo la culpa a mi padre, luego, porque eso que la herramienta que utilizaba mi padre para enseñarme eso, a mí no me llamaba la atención, ¿no? Por eso hablaba antes de las motivaciones, ¿no? Al final, cuando uno se siente enganchado por algo, motivado por algo, yo creo que aprende mucho más rápido, ¿no? Cuando uno se expone a trabajar en grupo, eso se aprende y esa experiencia yo creo que al final se nota mucho, ¿no?
se ve chavales que hacen deporte, que están metidos en equipos de fútbol, de baloncesto, ¿sabes? Que son expuestos a un conjunto, a otro conjunto de chavales, se ve en clase, ¿no? Ese atrevimiento que tienen a la hora de proponerte una cosa, de corregirte, oye, que este juego no es así, este juego puede ser de otra manera, podemos hacer esto, ¿no? A veces es un poco disruptivo y te molesta como profe, pero es buenísimo que ese chaval te levante la mano y te diga, oye, Juanjo, ¿y esto no podríamos hacerlo así? Caviar, claro. Maravilloso, maravilloso. Qué guay. Pues nada, última pregunta. ¿Hacia dónde crees que va la educación? Pues es un panorama un poco claro, porque falta un poco de cohesión, un poco entre alumno, profesor, familias, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. No aceptamos muchas veces las correcciones. Cuando yo le digo a una familia que tiene que corregir esto, siempre nos lo tomamos a lo personal. También nosotros, los profesores, cuando viene una familia y nos dice, oye, es que esto parece mentira, que a mí me van a decir y me van a contar esta película, ¿no? Yo creo que hace falta mucho fiarse del otro, ¿no? Cuando las tres patas, ¿no? de profesores, familias y alumnos consigamos entender que el objetivo es común, ¿no? Que al final es que yo esté preparado de la mejor manera posible para el día de mañana, las cosas cuando se tienen claras funcionan mejor, ¿no? Y yo creo que falta un poco eso, ¿no? Que al final cada uno quiere hacer un poco la guerra por su cuenta. Y yo creo que hace falta un poco más de convivencia, un poco más de actividades conjuntas, ¿no? Que veamos y que escuchemos cuáles son las preocupaciones verdaderas de las familias, ¿no? Que también las familias escuchen cuáles son las nuestras y por supuesto que juntos también atendamos a las necesidades que tienen los alumnos, ¿no? Que antes no se escuchaban. O sea, era imposible que un chaval te viniese y es que tú no tienes problema, tú para adelante. O sea, ya no hay historia, sigue. Y si no, estudia. Ya, pero es que no, que estudies. Ya, que estudies y estudias y no hay otra cosa, ¿no? Bueno, pues escuchemos unos a otros, que al final yo creo que puede ser una solución de lo que está pasando. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por este ratito, ha estado fenomenal. Por fin queda grabado todas las conversaciones que hemos tenido tú y yo en un ratito. En un breve espacio de tiempo. En un breve espacio de tiempo. Pero muchas gracias. Si tienes alguna cosa que decirnos. Pues nada, gracias a ti, a vosotros, por esto que estáis haciendo, dar un poco de voz, ¿sabes? A cosas que ocurren en un colegio, lo que es el barro del cole, ¿no? Lo que es el barro de la educación. No los despachos ni las altas esferas, que a veces se nos olvida, ¿no? El día a día, ¿no? Lo tedioso que es el día a día, que es donde realmente ocurren las cosas, ¿no? Como siempre, un placer, Gon. Hablar contigo es como una guarida donde nos metemos y podemos, ¿no? Nos encerramos y desinflarnos ahí a saco, ¿no? Y con esa confianza y esa comodidad, la verdad es que da gusto hablar. Esto es lo que debemos hacer, ¿no? Con las familias y con los chavales, ¿no? Que es una tarea fantástica la que estás haciendo. Muchas gracias. Y que nada, toda la suerte del mundo. Muchas gracias por este momento. Gracias, amigo. Y recordad, todo esto no entra en el examen.